Nos dijeron que la espiritualidad tenía que verse de cierta forma, pero para muchos se volvió tradición, compromiso, una obligación desconectada de la realidad, una carrera que los dejó vacíos. Pero seguimos buscando una fe más profunda, más honesta, más real, más abundante, más viva. No estás solo. Soy Miguel Pulido y te doy la bienvenida a Pródigo, el podcast. Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast donde responderemos una pregunta. ¿Y si Harry Potter se puede conectar con el Evangelio? Como título es bastante extenso, fundamentalmente lo que deseo hacer en este episodio, antes de que de pronto me funen muy rápido, es lo siguiente. Mirar un texto bíblico, un contexto, plantear una idea respecto al concepto de la argumentación y después contarte un poco de una experiencia personal y así va la idea un poco más amplia. Entonces, cuando lleguemos al final, obviamente espero los comentarios, ideas, opiniones y demás, que siempre para mí es muy importante poder dialogar. Partimos de un texto que está en Hechos, capítulo 1, versículo 8. En la nueva versión internacional dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Yo me lo aprendí en la versión antigua. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Los discípulos están enfrentando una pregunta. Bueno, ¿y ahora qué? O sea, qué bonito todo lo que hemos caminado, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue para nosotros ahora que el Maestro ya no va a estar aquí con nosotros? ¿Cómo va a seguir adelante la iglesia? Y Jesús les entrega esta promesa, que es la promesa del Espíritu Santo. Y es muy importante este versículo, especialmente para aquellos que venimos de un trasfondo carismático, pentecostal, nos lo aprendimos de memoria, incluso desde niños, porque se habla del concepto del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo? Hay una discusión muy amplia al respecto. Hay personas que hablan del bautizo en el Espíritu Santo y cómo se ve manifestado en el hablar en lenguas, que es un tema que no voy a tocar en el día de hoy. Para otros es los milagros. ¿Cómo se ve el Espíritu Santo? En la capacidad de hacer milagros, de hacer las cosas que Jesús hizo y cómo Dios sigue actuando milagrosa y fehaciente y poderosamente en medio de nosotros. Jesús conecta el poder del Espíritu Santo con un hecho y es el poder ser testigos de Jesús. El Espíritu Santo viene y da su poder, y cómo se manifiesta ese poder del Espíritu Santo en medio de su iglesia, en la capacidad de ser testigos. La palabra es mártir, que posteriormente ha sido utilizada pensando en la muerte de estas personas que murieron por la causa de Jesús, pero fundamentalmente ser testigo, mm, dar evidencia, mostrar, ser alguien a favor de un caso. Ese es un testigo, estar a favor del caso de hablar de la misión de Jesús para el mundo. En ese contexto, en ese entonces, el orden en el que se dan las cosas es muy importante. Los primeros cristianos, recuerden, son judíos, no son cristianos. El cristianismo como categoría no existía en Hechos capítulo 1. Ellos eran judíos que habían visto a Jesús, que sostiene ser el Mesías, el Cristo. Es decir, esta esperanza que ellos tenían como judíos ya ha sido encarnada en la persona de Jesús. Por lo tanto, ellos ahora confían que, siendo judíos, ahora tienen un Mesías. Y Jesús entrega esta orden de, bueno, ahora vayan a todo el mundo, ya no solamente a los judíos, sino a todo el mundo, a hablar de este mensaje. Y eso genera preguntas muy profundas, porque dice, serán testigos en Jerusalén. Vale, ser testigo judío entre judíos, bueno, no va a ser fácil. Hubo resistencia, hubo personas que no estuvieron de acuerdo, lastimaron a los discípulos, pero es fácil, ¿no? En Jerusalén. En Judea es una zona más amplia, una zona donde hay otros judíos, ya no es solo la capital del judaísmo, sino otros entornos, pero entienden nuestro lenguaje. Pero la cosa se complica cuando vamos más adelante, porque dice en Samaria.
Y si tú has leído la Biblia, sabes que los samaritanos y los judíos tenían un problema de proporciones épicas, históricas, se tenían un odio muy profundo. Hay testimonios de personas que si iban del punto A al punto B y tenían que tocar suelo samaritano, en el caso de los judíos, preferían dar una vuelta geográficamente antes de tocar siquiera suelo samaritano. Era muy extraño lo que hizo Jesús en Juan capítulo 4 cuando habla con una mujer samaritana. No se hablan entre ellos. Entonces Jesús les dice, viene el Espíritu Santo y les da poder para que sean mis testigos también entre los samaritanos. Ahí ya se generan preguntas. ¿Cómo le vamos a hablar a estas personas que hemos considerado nuestras enemigas históricas, que, que no creen lo que nosotros creemos, que no creen como nosotros creemos? ¿Cómo les vamos a hablar de Jesús? Y después les dice, y hasta los confines de la tierra. Uish, qué complejo, porque ahora, ¿cómo vamos a ser testigos de Dios, testigos del Mesías, a gente pagana? Los paganos eran, ¿cómo se les hace? Porque uno podría decir, listo, en medio de los judíos, pues tenemos la misma ley, puedo hablar del Antiguo Testamento y la gente va a entender. Si les cito, no sé, Malaquías, los Salmos, está bien. Incluso entre los samaritanos. Si a los samaritanos les recito la Torá, ellos van a entender porque tienen ese trasfondo. Así creamos cosas distintas, hacia ella lucha, pero ¿cómo les puedo hablar a personas que no tienen este trasfondo de fe? ¿Cómo se les puede hablar de Jesús y el impacto cósmico que este Jesús tiene? Porque no es solamente un tema regional. ¿Cómo les podemos hablar del mensaje del Evangelio a estas personas que no tienen ese trasfondo? ¿Cómo le llegas a gente que no tiene un trasfondo judío y les dices, bueno, como dice la Torá, van a decir, pero eso qué tiene que ver con nosotros? O sea, eso es la creencia de ustedes. Te das cuenta entonces que este versículo, Hechos capítulo 1, versículo 8, eh, es una pregunta sobre cómo se va a expandir el Evangelio. Y parte de la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia es la capacidad que le da para ser testigos, incluso por fuera de esas fronteras que ellos consideraban seguras y manejables. ¿Cómo ser testigo de Jesús fuera del contexto religioso que habíamos conocido toda la vida? Y el apóstol Pablo, en medio de esta expansión, perseguía a la iglesia, después conoce sobre Jesús y él, por llamado de Dios, se considera a sí mismo apóstol para los gentiles, es decir, para estos paganos. Yo soy el que va a ir a esos que están en los confines de la tierra. ¿Cómo voy a hablar con esas personas que no tienen un trasfondo judío? Él era un rabino judío, conocía muy bien las escrituras, pero su vocación, el llamado que le dio Dios, fue hablar a las personas que no tenían ese mismo trasfondo. Había otros que se sentían más cómodos hablando entre judíos, pero él quería hablar del amor de Jesús, del impacto de Jesús afuera del judaísmo. Y así es como llegamos a Hechos 17. Puedes leerlo más a fondo, es una historia fascinante. Pablo llega a un punto estratégico donde está hablando con estas personas sobre el temas de filosofía. Para los griegos era muy importante la filosofía y Pablo tenía el conocimiento para poder hablar con estas personas en esos niveles. Los griegos eran personas que pensaban que alimentar el pensamiento, valga la redundancia, alimentar el pensamiento, alimentar la filosofía era lo más esencial y lo más importante. Por eso tenían un lugar donde se discutían las ideas, que era el Areópago. Cada vez que venían nuevas ideas, se llevaba a las personas para discutir al respecto, para profundizar más al respecto. Y en Hechos 17 se da esta secuencia que es muy interesante. Entonces lo sujetaron, hablando de Pablo, lo sujetaron y lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron, porque nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción.
a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Y posteriormente Pablo va a hablar a partir de ese altar, de ese punto cultural, les va a hablar de el Dios en el que él cree, de el Dios de Jesús. A partir de ese contexto les conecta con la persona de Jesús. Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido Miguel 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com/pulidomiguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio. Hay una discusión muy grande de qué significa esto del altar al Dios no conocido. Algunos incluso tienen historias muy interesantes, ¿no? Que incluyen que un día unas personas iban cuidando sus animales, sus ovejas, pastores iban cuidando sus ovejas, y vino una tormenta muy fuerte y ellos no sabían a qué deidad acudir, eran griegos, así que son politeístas, no sabían a qué deidad acudir, pero una deidad les salvó la vida y salvó la vida de sus ovejas. Así que ellos hicieron un altar, no sabían qué Dios era, entonces le hicieron un altar al Dios no conocido. Otros sostienen que precisamente por este politeísmo, pues las personas tenían altares a Zeus, a Afrodita, a otros, a no sé, am, otros dioses de los griegos, del Olimpo griego. Bueno, no sé si adoraban a Hades o a Perseo, yo qué sé, tenían nombres de los distintos dioses y por no dejar a ninguno fuera, decían, ¿qué tal que haya un dios que no sepamos y que se ponga bravo con nosotros? Montémosle un altar. Nada perdemos, ¿no es cierto? Este va a ser un altar al Dios desconocido, al que no conocemos. Tenemos toda esta serie de dioses, ya sabemos que existe, no sé, Poseidón, Hades, Zeus, Afrodita, Artemis, los que sean, los adoramos, pero por si acaso, pues pongamos este altar al Dios que no conocemos, para que no se ponga bravo con nosotros si llega una situación así. Hay muchas historias de cómo se dio ese altar, pero lo cierto es que era un altar de adoración pagano. Ahí nadie adoraba a Yahvé, nadie adoraba al Señor de, de la historia, nadie adoraba al Señor de los judíos, no, era un Dios desconocido dentro de la mentalidad de los griegos. Pablo bien podría haberse acercado a esa situación y decir, ustedes son los paganos horribles, ¿cómo se les ocurre adorar cualquier cosa hasta el punto de que llegan a adorar a un Dios que ustedes ni siquiera conocen? ¿Cómo se les ocurre eso? Paganos horribles. Y quién sabe qué han hecho en ese altar, porque en los altares a las deidades griegas, pues sacrificaban, eh, incluso algunos sacrificaban personas, hacían toda clase de bacanales y cosas obscenas que para los judíos eran terribles. Hay testimonios de que muchas de estas personas a veces incluso se bañaban en la sangre de los animales sacrificados a los dioses, totalmente repugnante para un judío. Entonces él podría bien decir, ¿y qué es esto tan horrible? ¿Quién sabe qué brujería, demonios hay detrás? Pero Pablo toma esto de la cultura y de alguna forma de ahí extrae un diamante que le sirve como puente para hablar del mensaje del Evangelio de Jesús. Y esto es importante en la argumentación. Porque entonces uno podría decir, entonces significa que Pablo está a favor del paganismo y de todas esas porquerías que ellos hacían en los altares paganos. No, 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 no. Por lógica, en la lógica, hay un elemento que se llama el límite de una metáfora. Cuando yo estoy argumentando, una de las cosas importantes es que lo que yo argumento y lo que yo sostengo tiene un límite. Y si me salgo de esos límites, puedo distorsionar el argumento de la otra persona, ridiculizar el argumento de la otra persona, pero en el proceso perderme el punto de lo que la persona quiere transmitir. Por decir algo, eso pasaba mucho en algunos tipos de interpretación en la antigüedad, que decían, querían sacarle como simbología a cada uno de los detallitos de las parábolas de Jesús. Entonces decían que en la parábola del buen samaritano, por ejemplo, eh, el samaritano le da 2 monedas
a la persona del hostal y le pide que le cuide a aquel que estaba encontrado al lado del camino. Cuídeme a esta persona, le entrega 2 monedas. Y entonces algunos intérpretes dicen, ¿qué significan esas 2 monedas? Pues lo lógico nos diría, eso no es el interés de la parábola, son simplemente que este tipo le dio dinero para cuidar a la persona. Pero no, significa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como Dios quiere que el cuidado de las personas sea a partir de la palabra y toda la palabra. Estás extralimitando la metáfora, extralimitando lo que la persona sostiene en su argumento y en muchas ocasiones ese es un error de grandes proporciones, porque Pablo aquí no está entonces secundando todo el paganismo, simplemente está cogiendo un punto dentro de la cultura para establecer un puente. Fin de la historia. Entonces, Pablo es un pagano recalcitrante. No, mano, no, no funciona de esa manera. Para argumentar bien, tenemos que entender bien el argumento que vamos a discutir, para ahí sí, entendiendo sus límites, sus fronteras y hasta dónde va el argumento, para no entrar en ridículo nosotros pretendiendo ridiculizar al otro. Cuando yo era niño, salió la película bueno, salieron los libros y posteriormente la película de Harry Potter. En mi contexto eclesiástico me prohibieron ver Harry Potter, bueno, leer Harry Potter y posteriormente verlo porque Harry Potter era diabólico, porque hablaba de la brujería y la brujería es algo que es intocable, es algo malvado, maléfico, terrible. Y sí, hay un mundo espiritual, yo creo que hay un mundo espiritual y por lo tanto yo como niño y adolescente dije, no, pues nunca, nunca voy a ver ni a escuchar ni nada de Harry Potter. Así que nunca fui un Harry Potter fan, ni mucho menos. No obstante, hubo un día donde estábamos en casa y me pregunto a mí mismo qué ver. Y por alguna razón que desconozco, dije, oiga, ¿y por qué no pongo esto? Eh, y puse la primera película de Harry Potter. eh, y me llamó mucho la atención. Esto que les estoy diciendo para aquellos de ustedes que son Harry Potter fans, podrá ser la bobada más grande del mundo, pero es que para mí me llamó mucho la atención la siguiente parte de la historia. Resulta, y perdón por el spoiler si no han visto Harry Potter, eh, Harry Potter se está enfrentando a el más malo de los malos, que se llama Voldemort, que es innombrable. Y, y resulta que él es hijo, Harry, es hijo de 2 magos muy poderosos, quienes murieron por causa de protegerlo. ¿Y qué pasó? Harry tiene una cicatriz en su cara que se ilumina cada vez que Voldemort se acerca, pero esa cicatriz fue lo único que Voldemort le pudo hacer en su lucha por tratar de eliminarlo a él. ¿Por qué razón? Porque su mamá entregó su vida para protegerlo y salvarlo de la maldad. Eh, yo vi eso y yo dije, wow, eso es la esencia del Evangelio, que alguien dio su vida para proteger a los que más amaba de la maldad más oscura, que la mamá de Harry dejó una marca en en su vida para que él pudiera salvarse, que ella se entregó para salvarlo a él y protegerlo a él de la maldad. Para mí, hermano, eso es evangelio con todas las letras. Ese es un mensaje esencial. Y entonces, como fue un gran descubrimiento para mí, se me ocurrió la grandiosa idea de decir, oiga, voy a compartirlo en las redes. De pronto la gente no lo ha visto de esa forma. Y el post decía, ¿por qué nos prohibieron ver a Harry Potter si nos hablaba de Jesús? No, hermano, una cantidad de cosas, eso me mandaron al infierno de ida y vuelta. Me dijeron que yo qué clase de Biblia había estudiado, gente que se rió de mí por, jajaja, no, pues qué teólogo. Entonces que otros me dijeron que sí, yo estaba a favor de la brujería y un montón de cosas que no entendieron el punto, o sea, empezaron a ridiculizar mi argumento, pero porque lo extralimitaron. Estoy a favor de la brujería, pues mejor dicho, estoy casi haciendo una coalición con los demonios. No, simplemente estoy tomando una parte de la historia y esa parte de la historia tratando de establecerla como un puente con la cultura en la que nos movemos.
la gente que vio Harry Potter probablemente ellos nunca han leído la Biblia, pero ¿qué tal si ahí encontramos una pequeña pista, un vestigio de Dios, un altar al Dios no conocido para poder conectar con la cultura? Es muy interesante que en ese post fueron mis hermanos en la fe los que más duro me dieron. Y es un post que tiene decenas y decenas de comentarios en Facebook, en Instagram, pero hubo uno de una persona que yo no conozco y, y dijo, soy atea. Y es la primera vez que algo del mensaje que ustedes predican, los cristianos, me hace algo de sentido. Y yo dije, qué interesante. En la cultura siguen habiendo altares al Dios no conocido. Esta persona, no sé cuál ha sido su experiencia o no con la iglesia, no sé si conoció el mensaje del Evangelio o no, si le entregó su vida a Jesús, no sé nada de eso. Pero, pero ese punto cultural, una super fan de Harry Potter, ese punto cultural logró abrir por lo menos una ventana para que esta persona pensara en lo trascendente, pensara en el mensaje de Dios. Ese es el reto y creo que para eso está el Espíritu Santo en medio de nosotros, que nuestra cultura está llena de pistas. Algunas pueden estar más veladas, algunas son más difíciles de encontrar, pero, pero que podamos tener un sentido de encontrar los altares al Dios no conocido en nuestra cultura. Que tengamos muy claro nuestro mensaje del Evangelio, pero también podamos leer muy adecuadamente nuestra cultura para ver cómo podemos entrar allí. Porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán de Jesús si no hay alguien que esté dispuesto a ensuciarse en el fango un poco y decir, ¿saben qué? En medio de esta cultura encuentro esta perla que puede ser el punto de conexión con los cielos. Y sí, así como Pablo conectó un altar pagano con el mensaje de Jesús, perdón, así como Pablo conectó un altar pagano con el mensaje de Jesús, yo creo que somos llamados a encontrar altares al Dios no conocido en medio de nuestra cultura. ¿Cuáles son ellos? Pues creo que Dios nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para ser testigos donde quiera que nos encontremos. Cuéntame, ¿qué opinas de este tema? Te leo en los comentarios. Gracias por comentar, por escuchar y pasarte por aquí. Y como siempre, nos vemos en un próximo episodio y te mando un gran abrazo. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.